El éxodo es quizás la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento. Es el símbolo de la protección y la liberación de un Dios que derrotó a todos sus enemigos, a todos los dioses de Egipto y por fin libera a su pueblo Israel, cumpliendo así su promesa. Esto nos da a entender de que Dios también puede hacer milagros, cosas increíbles, con tal de librarnos a nosotros de nuestras angustias y problemas. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar más de la lección de Escuela Sabática. Esta semana estamos estudiando la lección número 6 que se titula A través del Mar Rojo. Y vamos a estar repasando el éxodo, cómo se dio el éxodo, dónde se localizó el éxodo y también la importancia e implicancias religiosas, espirituales que nos pueden servir para nuestro día a día. El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14, y dice así: Pero Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Qué promesa maravillosa el Señor le dio a su pueblo y les dijo: aquellos que ahora están viendo, nunca más los van a volver a ver, porque Dios es el que pelea por nuestras batallas, es el que va adelante en cada una de nuestras dificultades, en cada uno de nuestros problemas, y tenemos que tener la seguridad, la confianza de que ese mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo que puede actuar en nuestra vida. Así que no tenemos nada que temer porque el Señor está con cada uno de nosotros. Vamos a orar para poder comenzar el estudio de esta lección. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque tienes un mensaje para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas durante la semana. Y si hay alguien que está escuchando que tuvo una mala noticia, que algo aconteció durante la semana, algo inesperado, te ruego que le puedas dar fortaleza, lo puedas ayudar y también, Señor, que puedas obrar ese milagro que tanto se espera. Bendícelo, Señor, grandemente a cada uno, Señor, de aquellos que está escuchando esta oración. Y acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poco acerca del Mar Rojo, de la salida, del Éxodo, y vamos a repasar también cómo fue esta salida, qué dijo Faraón. Ya habíamos hablado la semana pasada acerca de la Pascua, de la muerte de los primogénitos. Ahora vamos a ver un poco de la consagración de los primogénitos porque queda instaurado en Israel y después más adelante obviamente va a ser reemplazado los primogénitos por la tribu que decidió ser fiel al Señor, es decir, la tribu de Leví. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 12, si tienen sus Biblias, el versículo 31 al 36, porque Faraón hizo una petición a Moisés y le dijo lo siguiente: hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Es interesante lo que dice ahora Faraón porque había negociado antes con Moisés y con Aarón. Ya lo mencionamos esto la semana pasada, poco a poco fue cediendo algunas cosas, pero a medida que se iban colocando más peticiones a Faraón, inmediatamente Faraón retrocedía y no dejaba ir al pueblo de Israel y finalmente ahora le dicen: ya, váyanse ustedes, váyanse sus mujeres, váyanse sus niños, váyanse su ganada y acá están, tomen. Y más encima le dice acá Faraón, y esto es lo interesante: por favor, oren por mí, por favor, bendecidme a mí también. Y el pueblo reaccionó de la siguiente manera, es decir, le pasaban el oro, le pasaban la plata, era recompensa de los 400 años de esclavitud. O sea, para los egipcios haber perdido a sus primogénitos fue todo, ya nada valía lo mismo, nada tenía un valor tan fuerte como haber perdido a sus familiares y pensaban ya en las desgracias que quizás les podía venir más adelante si ahora no dejaban ir al pueblo de Israel y no les pagaban o contribuían con ellos en su éxodo, en su salida, en su viaje. Muy bien, entonces el hecho de que Faraón haya pedido la bendición también para él no significa que él se haya arrepentido. La lección lo trata de dejar bien claro. Es decir, hay un falso arrepentimiento de Faraón, sino solo un remordimiento por las consecuencias que está viviendo. Recordemos, y ya lo dijimos la semana pasada, que Faraón, el hecho de que haya muerto el primer hijo de Faraón nacido de él, de su esposa, es decir, no un hijo de una concubina,
por lo tanto, ¿cierto? Era un hijo de los dioses, era un dios, el primogénito de Faraón. Fue fuerte para toda la nación porque después de tantos años en la dinastía de los Moses iba a haber un hijo legítimo de Faraón, de su esposa, porque antes todos habían sido hijos de concubinas. Pero lamentablemente la muerte de Faraón, la muerte del primogénito de Faraón, lleva a que esto no se cumpla y por lo tanto es una devastación para toda la nación de Egipto. Muy bien. Entonces nosotros vemos que acá hay un falso arrepentimiento y esto me hace recordar mucho cuando uno lee el libro La verdad acerca de los ángeles o la historia de la redención, de cómo Satanás en un punto llegó a pensar las consecuencias de lo que estaba viviendo en su rebelión. Y nos dice ahí el Espíritu de Profecía que en algún momento Satanás se arrepintió en el cielo de todo lo que había hecho, pero no era un verdadero arrepentimiento, a pesar de que Jesús muchas veces le insistió a Lucifer, le insistió a Satanás que por favor parara con la rebelión, que iba a ver que las consecuencias iban a ser catastróficas y en un momento cuando él vio todas aquellas cosas se arrepintió, pero no era un verdadero arrepentimiento, sino que era en realidad un remordimiento por las consecuencias que él estaba viendo y por las cosas que estaba perdiendo finalmente por iniciar esta rebelión. Entonces nosotros vemos algo ahí similar, es decir, Satanás se endureció su corazón en el cielo y siguió adelante con la rebelión y Faraón fue exactamente lo mismo, es decir, negó la soberanía de Dios, lo acusó y finalmente no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces ahí nosotros tenemos una comparación entre Satanás y Faraón. Faraón que reniega de Dios en el cielo y Faraón también que reniega del Dios verdadero en la tierra y no quiere dejar ir a su pueblo. Entonces los egipcios estaban asustados porque ellos decían, bueno, finalmente todos vamos a morir y por eso dejan ir y le dan regalos, le dan oro, le dan plata, le dan joyas, le dan todo al pueblo de Israel para que se pueda ir. Es decir, ya no aguantaban más. Y esto es interesante porque Dios cuida de su pueblo. La historia de la salvación del pueblo de Dios es fundamental, ¿ya? Mientras en la historia común se destacan los grandes guerreros, los grandes faraones, los grandes emperadores, Dios destaca la historia de un pueblo que había sido esclavizado, pero es su pueblo elegido, que Él, ¿cierto?, escogió para que anunciara la salvación para todo el mundo, para que fuera un pueblo como ejemplo. Entonces acá nosotros estamos con esta historia sagrada, que es parte de la historia profana, que es parte de la historia de este mundo, que es parte de la historia de los pueblos paganos, pero que nos demuestra de que Dios realmente actúa, de que Dios elige para poder demostrar ante el mundo que Él es el Dios verdadero, entre todos los otros dioses que tienen no solamente Egipto, sino todas las demás naciones, porque el éxodo va a ser algo que todos se van a enterar. Todo el pueblo de Canaán se va a enterar y por eso también temen más adelante al pueblo de Israel por las cosas que hizo su propio Dios y que los dioses de ellos iba a ser imposible que los protegieran de la misma manera. Muy bien, vamos a avanzar. Después se nos habla de la consagración de los primogénitos y esto es un punto importante, ¿ya? Porque los primogénitos fueron salvados y esto yo diría que tiene dos focos principales, ¿ya? En primer lugar, la consagración de los primogénitos, según la lección de escuela sabática, indica pertenencia porque todo le pertenece a Dios. El hecho de que sean consagrados, apartados. De hecho, más adelante el libro de Números nos dirá que la consagración se hacía mediante la imposición de manos. Entonces se hacía una oración, una bendición, se imponían las manos sobre el primogénito, porque esto involucraba varias cosas, y ya lo repasamos la semana pasada. O sea, involucraba liderazgo de la familia, involucraba una doble porción de la herencia, involucraba el liderazgo espiritual de la familia, ser juez de la familia. Había un aspecto legislativo, un aspecto judicial también, y tenía que actuar con justicia con referente a la familia. ¿Ya? Y a las peticiones familiares, y aparte también era el encargado de darle una buena sepultura al patriarca de la familia, ¿ya? Al antecesor. Entonces, todas estas cosas involucraban el primogénito, por lo tanto era algo especial, era algo único ser el primogénito y Dios lo liberó. Dios salvó a los primogénitos de Israel y por lo tanto ahora viene la consagración de los primogénitos de Israel y los israelitas tenían que apartar a su primer hijo para poder consagrarlo y entregarlo al Señor. ¿Cuál era el motivo de todo esto? Bueno,
porque el Señor nos sacó de Egipto. Entonces ahí nosotros vemos que es pertenencia, porque todo le pertenece a Dios, es decirle al Señor, bueno, acá está, tú salvaste a nuestro primogénito y por lo tanto te pertenece a ti y está dedicado a ti, está apartado para ti, pero aparte también hay un asunto educativo, es decir, tú nos liberaste, hay un asunto de redención, ¿ya? Y esto ya lo mencionamos también, pero la palabra redimir viene de un término ya económico, ¿no? El Gael, es decir, volver a recuperar algo que se pertenecía, es decir, Dios volvió a comprar y pagó un precio por el primogénito y por lo tanto le pertenece a él porque hay una liberación. Entonces, la pertenencia indica consagración a Dios completa, pero la liberación indica también la salvación de Dios para con su pueblo. Era un asunto educativo de que todos tenían que recordar y se tenía que repetir al primogénito y tenían que guardar este rito anual siempre porque Dios había sacado a su pueblo de Egipto, por lo tanto lo había liberado y por lo tanto hay salvación en ese Dios tremendo, ¿ya? Y por eso los primogénitos se tienen que consagrar, ¿ya? Ahí está el motivo del primogénito. Entonces, vuelvo a recalcarlo, pertenencia, que indica consagración completa, y liberación, que indica la salvación como un método educativo para que todas las personas de Israel se enteraran de que realmente Dios era un Dios misericordioso y que estaba dispuesto a liberar a su pueblo y a salvarlo de cualquier cosa. Recordemos que esta liberación involucró la muerte de los animales, es decir, fueron comprados con un precio caro, es decir, con sangre. Y esto obviamente iba a anunciar el precio del cual iba a pagar Dios mismo con su propio Hijo, que es Jesucristo. Por lo tanto, involucraba el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber redención. Tiene que pagarse un precio. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, por eso los primogénitos son consagrados y se nos dice acá en el versículo 10, por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. Y cuando tú vayas, nos dice acá el versículo 11, cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primero nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces había que pagar un precio para poder recuperar al hijo por el primogénito, porque los primogénitos eran consagrados a el Señor. Y para poder salvarlo y para que pudiera estar en la familia, los israelitas tenían que pagar un precio para recordar también la salvación del Señor. Muy bien, ese es un asunto importante, los primogénitos. Después se nos habla acerca del cruce del Mar Rojo. En el capítulo 14 nos habla de cómo los israelitas cruzaron el Mar Rojo y fue una cosa extraordinaria porque hubieron señales que guiaron y protegieron al pueblo de Israel en su travesía hacia el Mar Rojo. Por ejemplo, dice el versículo 17 del capítulo 13 lo siguiente: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo, y los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés también consigo los huesos de José, esto era una promesa, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles: Dios ciertamente os visitará y os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Y se los llevaron. O sea, acá vemos toda la expectativa, todo ese sueño de José que se estaba cumpliendo y los israelitas por fin estaban saliendo después de 400 años y se estaban llevando sus huesos. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 20 lo siguiente: partieron de Sucot, acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos. De día era una columna de nube para guiarlos por el camino, y aparte les servía de protección de todo el calor del sol. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, que también les servía a ellos de calor durante la noche, las frías noches del desierto. Y nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, la providencia de Dios estaba guiando a su pueblo por una columna de fuego durante la noche y por la nube durante el día. Y eso iba guiándolo. Y donde paraba la nube, allí asentaba el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se dio esto del cruce del Mar Rojo? ¿Ya? La tierra de Gosén se encontraba en el delta de Egipto, ¿ya? Es decir, estaba la capital, Memphis,
El delta estaba hacia el norte, ya, hacia el mar Mediterráneo, y por lo tanto la tierra de Gosén se encontraba por ese territorio y tuvieron que ir bajando para llegar al Mar Rojo. Pero el Mar Rojo queda muy abajo. Es decir, si nosotros viésemos geográficamente dónde queda el Mar Rojo, está pero bastante abajo. Y el Mar Rojo tiene dos golfos que forman una V, ¿ya? Una V. Es decir, acá está el Mar Rojo y por acá tiene un golfo, que es el Golfo de Suez, que está cerca, más cerca de Egipto, más próximo a Egipto, y el Golfo de Acabá, ¿ya? Está el Golfo de Acabá y el Golfo de Suez. Usted puede revisarlo en el mapa y se va a dar cuenta de que forman una V. Entonces existen teorías en cuanto al cruce del Mar Rojo, porque el Mar Rojo está pero bastante abajo y en medio de esta V que forman estos dos golfos estaba el monte Sinai. Y recordemos que la travesía primero tenía que ver con el monte Sinai, es decir, en vez de subir y rodear el mar Mediterráneo para ir directamente a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía que bajar ya hacia el mar Mediterráneo, tener ese encuentro en el monte Sinaí, en el monte Horeb, donde se le iban a entregar los 10 mandamientos y luego volver a subir. Ya, por eso después nos habla que nuevamente se encontraron con el mar y dirigirse hacia la tierra de Canaán. Es decir, para poder entrar a la tierra de Canaán, primero tienen que estar protegidos por la ley de Dios. ¿Ya? Dios tiene que primero entregar sus leyes, mostrarle su carácter al pueblo a través de la ley de Dios para que ellos puedan acceder a la tierra prometida. Entonces, nadie, hablando esto en el tiempo final, nadie va a entrar a la tierra prometida si en su corazón, si en su mente no está la ley de Dios. Porque el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que recibir la ley de Dios. Pero no solamente tenía que recibir las tablas físicas, sino que tenía que guardarla en su corazón, porque la ley de Dios muestra el carácter de Dios, que es amor. Amor. La ley se trata de amor. Y nadie que no tenga amor en su corazón puede entrar en la tierra prometida. Porque si no, va a ser una tortura para esa persona. Por lo tanto, necesitamos tener el carácter de Dios en nuestra vida para poder entrar a la tierra prometida. Y esto es muy importante, porque nosotros somos el Israel espiritual del tiempo del fin, somos el remanente de Dios y tenemos que tener claro que la ley de Dios va a jugar un rol importante en el tiempo del fin y seguramente esto lo vamos a hablar en las lecciones futuras. Ya vamos a hablar y vamos a enfatizar nuevamente esto. Entonces volvamos al tema del cruce del Mar Rojo. ¿Ya? Entonces los israelitas, guiados por la nube, llegaron hasta allí y está el Golfo de Acabá y el Golfo de Suez. El Golfo de Acabá, que queda más lejos, hay una postura, hay una teoría de que los israelitas cruzaron por allí. Esta teoría fue difundida por un arqueólogo llamado Ron Wyatt. Lamentablemente es adventista y la verdad que Ron Wyatt era un charlatán. Dijo que en otras ocasiones había encontrado los restos arqueológicos de el arca de Noé. También dijo que había encontrado sangre de Jesús, que la habían analizado, que no habían encontrado ningún tipo de sangre porque era la sangre divina, es decir, una completa locura lo que él proponía, lo que él decía, y tuvo sus adherentes, quizá hoy en día también tiene sus adherentes que creen lo que decía Ron Wyatt, pero la verdad es que esta teoría del cruce por el Golfo de Acabá está totalmente descartada, es una locura, quedaba mucho más lejos, ¿ya? Lo que sale en las películas, ya con los 10 mandamientos o el príncipe de Egipto en las películas populares, es que se muestra que en realidad, inclusive sale también en los mapas bíblicos, es que, y quizás lo más probable que haya pasado, es que el mar rojo que se menciona en la Biblia haya sido el Golfo de Suez. Ya recordemos, mar rojo, Golfo de Acaba, Golfo de Suez, y ellos hayan cruzado por el Golfo de Suez y allí se haya dado el cruce del Mar Rojo cuando se dividieron las aguas. Hay otra teoría que nos enseña de que lo más probable es que los israelitas hayan cruzado por los lagos que se encuentran en la parte superior del Golfo de Suez. Arriba del Golfo de Suez existen distintos lagos. Está el lago Balá, están los lagos amargos, está el lago de Timsah. Y otros lagos más pequeños. Entonces, hay algunas personas, algunos arqueólogos que postulan que lo más probable es que como ellos venían de la tierra de Gosén, que estaba al delta,
más cerca del mar Mediterráneo, hayan avanzado hacia los lagos, hayan cruzado el lago Balá haya sido el cruce del Mar Rojo, es decir, fue el lago el que se dividió en dos, y desde ahí comenzaron a bajar por la península del Sinaí hasta llegar al monte Oreb o el monte Sinaí, donde se recibieron las tablas de la ley. Y esta postura está tomando bastante fuerza. Lo más probable es que quizás haya sido un lago el cruce del Mar Rojo, pero no tenemos toda la certeza, ¿ya? Está esta más popular que yo les mencionaba, que está en todos los mapas. Uno busca un mapa bíblico acerca del éxodo de Egipto y te van a mencionar que el éxodo se dio por el Golfo de Suez, pero esta teoría que habla acerca del lago Balá, que se encuentra en la parte superior del Golfo de Suez, lo más probable es que haya sido el cruce del Mar Rojo, y hay argumentos para eso, porque arqueológicamente, geográficamente, recordemos que son alrededor de 2 millones de personas, la extensión es bastante, seguramente se dio no en minutos, sino en horas el cruce del Mar Rojo, con todos los niños, con todas las personas, al ritmo de los animales también. Entonces, la extensión tiene que haber sido más breve y se haya cruzado este lago. Puede ser, es una teoría muy probable que sostienen, como dije, algunos eruditos, algunos arqueólogos que demuestran esto. Por ejemplo, uno de los arqueólogos reconocidos que postula esta teoría es el arqueólogo William Shea. Es un erudito adventista. Él presentó sus estudios. Él antes creía que el cruce del Mar Rojo se había dado por el Golfo de Suez, pero después cambia su postura a analizar los lagos y al ver que lo más probable es que haya sido ese lugar. Esto también es sostenido por otro arqueólogo más reconocido de nuestro tiempo actual, como el arqueólogo Rodrigo Silva, ¿ya? Él en su libro acerca de Egipto y la Biblia menciona también esta postura y muestra todos los argumentos para decir que lo más probable es que el cruce del Mar Rojo haya sido en este lago Balá, que se encuentra en la parte superior del Golfo de Suez, ¿ya? No tenemos obviamente toda la certeza segura, no sabemos realmente si fue así, pero es una postura que está tomando bastante fuerza y que lo más probable es que haya sido esa. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que se haya cruzado el Mar Rojo y el simbolismo que esto trae y la liberación que da para toda la nación de Israel y el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del cruce del Mar Rojo. Se llevaron los huesos de José, como se mencionó, y Faraón endureció nuevamente su corazón y se fue a perseguir a los israelitas. Y miren lo que pasa un poco más adelante, cómo se lo toman los israelitas. Dice así lo siguiente, versículo 5. Cuando fue dado el aviso al rey de Egipto que el pueblo oía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. O sea, imagínense el pensamiento de Faraón después de todo el sufrimiento, después de la muerte de su primogénito, cómo endureció su corazón para ir a perseguir a sus esclavos, ¿ya? Y esto tiene que ver con una liberación. Y hay un simbolismo detrás de todo esto, ¿ya? Hay teólogos, por ejemplo, ya en la década del 60, cuando nace la teología de liberación, el teólogo latinoamericano, peruano, Gustavo Gutiérrez, habla de que el éxodo en realidad es un tema completamente político, ¿ya? Y nosotros debiésemos verlo desde esa perspectiva, es decir, es la liberación de una autoridad política que esclavizó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se libera para poder servirle a otra autoridad política que es Jehová. Es interesante esa perspectiva también, una lectura más política de la salida de Egipto y del éxodo, y cómo Dios libera a su pueblo para que ahora les sirvan a Él y ya no sean esclavos, sino haya una liberación. De ahí viene la teología de la liberación, porque en esa perspectiva social, en ese análisis sociológico, nosotros estamos viendo acá en el éxodo la esclavitud del hombre por el hombre, ¿ya? Y en términos modernos esto también se puede dar, es decir, se habla de una clave de esclavitud del hombre hacia el hombre. Entonces esa es una perspectiva, ¿no?, de la teología de la liberación, que es una lectura política acerca del éxodo. Y nosotros vemos acá, ¿no? Claro, Faraón es el rey de Egipto y quiere, ¿cierto?, que sus esclavos vuelvan a su tierra para que sigan sirviendo y construyendo sus ciudades, ¿ya? Y eso es lo que él desea, y por eso le sirva cómo hicimos esto. Y vamos a buscarlo nuevamente. Y nos dice acá lo siguiente, versículo 6.
Unció entonces su carro, tomó consigo su ejército, tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto junto a sus capitanes, y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y dice lo siguiente: los egipcios lo siguieron con toda la caballería, los carros del faraón, su gente de caballo, todo su ejército, lo alcanzaron donde estaban acampando junto al mar cerca de Jairot, frente a Baal Zephón. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová lleno de temor y dijeron a Moisés: no había, y ahí viene el temor, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Y miren lo que siguen siendo: ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Miren cómo se descorazona, ¿no? El ánimo de todo el pueblo de Israel frente al primer peligro. Y acá nosotros vemos la espiritualidad del pueblo de Israel, es decir, la confianza que ellos tenían en su Dios. Y nosotros vemos que después de 400 años de esclavos, esa confianza en ese Dios verdadero había disminuido a pesar de que habían visto recién milagros. Pero esto también nos puede pasar a nosotros, ¿ya? Hay ocasiones donde el Señor hace y obra milagros tremendos, pero al primer momento de peligro, al primer obstáculo, a la primera dificultad, siempre hay cristianos que se desalientan, se enferman espiritualmente, su fe va muriendo espiritualmente y rápidamente decaen. A la primera dificultad van decayendo. Entonces no germinó la palabra del Señor, no creció en ellos, no era una tierra completamente fértil, y eso pasaba con el pueblo de Israel. Tenían mucho que aprender, tenían mucho que desarrollar en su fe con respecto a su Dios. Por eso reclaman a Moisés, y miren la respuesta de Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, miren lo que el Señor va a hacer, porque yo confío en ese Dios que me llamó para poder hacer esto. Acá está el versículo clave. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y esto tiene que ver con la fe. ¿Por qué clamas a mí? O sea, ¿acaso Dios ya no había prometido que iba a liberar a su pueblo? ¿Dios ya no había prometido de que Dios iba a hacer grandes milagros con su pueblo? ¿Acaso Dios no había dejado claro de que era un Dios poderoso? ¿Acaso Él no te ha dejado claro a ti de que puede hacer cualquier cosa, de que para Él nada es imposible? Entonces, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás reclamando? Si yo ya les dije lo que ustedes tienen que hacer. Y miren, di a los hijos de Israel que marchen, es decir, avancen por fe. Es decir, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, siga avanzando, siga adelante, sigue con fe, porque yo voy a obrar ese milagro, porque yo voy a hacer posible aquello que para ti es imposible. Y esto es un mensaje para nosotros el día de hoy, y acá nosotros podemos hacer aplicaciones, es decir, el Señor nos dice a nosotros: avancen, tengan fe, tengan confianza, porque yo soy un Dios de milagros. Entonces ahí le dice: alza tu vara, ¿no? Extiende tu mano sobre el mar, divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y ahí después se produce el gran milagro. Es decir, qué tremendo el hecho de que se dividieron las aguas, pasó el ángel, el Señor cubrió, protegió, porque se interpuso la nube, ¿no? La columna de fuego entre Faraón, entre los israelitas, hasta que todos los israelitas cruzaran. Luego nosotros leemos el relato bíblico que Faraón intentó cruzar con su ejército, se cerraron las aguas del Mar Rojo y finalmente murió todo el ejército de Faraón, y murió Faraón. O sea, es una cosa tremenda, y allí murió. Es decir, cuando se analiza la momia de Faraón, Amosis III, ¿ya? Se ha descubierto de que, claro, ahí está la momia, pero se ha descubierto que no pertenece a Amosis. Se dieron cuenta de que no era de él, que lo más probable es que haya sido un impostor, que haya sido alguien que colocaron allí para poder, porque no encontraron su cuerpo porque fue cubierto por las aguas. ¿Sí? Es lo más probable es que eso haya acontecido, y está claro también en la arqueología y en el descubrimiento, ¿no? de la momia de Amosis, que no pertenecía a él. O sea, es una cosa importante lo que nosotros acabamos de ver. Entonces cruzaron el Mar Rojo, el Señor fue bueno, y ahí
Y ahí está. Y el problema somos nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos toda la evidencia delante de nuestros ojos. A veces hemos visto milagros, hemos experimentado cosas, pero aún así desconfiamos, aún así no creemos, aún así nos cuesta ver de que Dios realmente actúa en nuestra vida. A pesar de que hemos experimentado milagros de parte del Señor. Es un problema del ser humano porque al final somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón y no somos diferentes a Faraón. No, nosotros somos los que nos cuesta realmente confiar completamente en el Señor y librarnos de aquellas cosas que nos están afectando nuestra relación con Él, cuando Él quiere tener esa relación profunda con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando. Cruzaron el Mar Rojo, fue un avance por fe. Nosotros leemos acá en la lección destaca 4 puntos importantes: no teman, quédense tranquilos, verán la salvación de hoy que el Señor va a hacer y el Señor peleará por ustedes, que ya lo destacamos. Entonces, después del cruce del Mar Rojo viene el cántico de Moisés y el cántico de María. El cántico de María es bien breve, es prácticamente un resumen quizás del canto de María, pero canta con alegría, con alevosía, canta con pandero, es un motivo, ¿cierto?, de celebrar. Y el canto de Moisés queda registrado. Es tremendo. De hecho, en el versículo 11 me llama mucho la atención porque dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Es decir, no hay nadie en comparación de él. Y vuelve al asunto espiritual. Es decir, Dios peleó contra los dioses de Egipto y venció. Y así puede pelear contra los otros dioses de este mundo y va siempre a vencer. No hay nadie que se le compare a este Dios poderoso. Entonces el cántico de Moisés es el cántico de los redimidos. De hecho, en Apocalipsis capítulo 15, antes de la caída de las plagas, se nos muestra el cántico de la liberación, que es el cántico de Moisés, porque se anuncia la victoria antes de que ocurra. Eso ocurre siempre en el libro de Apocalipsis. Primero vienen la victoria, la celebración, el cántico, y después ocurren los eventos. Después pasan los eventos que siempre van a terminar para bien. Es decir, primero se celebra porque se tiene la seguridad de que Dios realmente va a actuar y va a hacer justicia. Y es el mismo cántico que van a cantar los redimidos en el cielo, es decir, un cántico de liberación, un cántico de salvación. ¿Quién como tú? ¿Quién no te temerá? Todos se van a postrar ante ti, todos te van a adorar, porque van a reconocer que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios increíble. O sea, la salvación de Israel es la salvación también del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La salida de Egipto es la salida de Babilonia espiritual y la liberación de ese Dios que hace milagros y que no es una liberación humana, es decir, no somos nosotros los seres humanos que nos vamos a liberar de toda esta opresión del tiempo del fin. No somos nosotros con nuestra fuerza, con nuestro carácter, con ser perfectos ante la ley. No, es Dios quien hace el milagro, es Dios quien libera a su pueblo, es Dios quien actúa con su pueblo, es Dios quien hace todo finalmente. Por eso la salvación es gratuita. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los seres humanos? Simplemente creer, es decir, confiar y tener esa relación con Dios, tener esa relación con el Señor. María repetía, y con esto ya vamos terminando, y decía lo siguiente: cantaba a Jehová porque se ha cubierto de gloria y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Acá está. Está claro, ¿no? Él hizo aquello que los israelitas no podían hacer, y Él puede hacer aquello que nosotros no podemos hacer en nuestra vida. Por eso, en el libro de Apocalipsis, uno ve cuando se habla acerca del cielo, hay pura alabanza, hay puros cantos, hay pura alegría, hay adoración a ese Dios tremendo, a ese Dios misericordioso, porque realmente Dios hizo mucho por nosotros. Dios ha hecho mucho en tu vida. Y lo único que nos queda es glorificarlo, alabarlo, amarlo por toda la eternidad. Lamentablemente, los israelitas decidieron endurecer su corazón, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo el pueblo de Israel, a pesar de este tremendo milagro, a pesar de las 10 plagas en Egipto, aún así desconfían del Señor, porque es un problema del ser humano. Nosotros vivimos en el pecado y no podemos liberarnos completamente de nuestra naturaleza pecaminosa sin una intervención divina. Luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza pecaminosa tiende hacia la desconfianza, tiende hacia el pecado, tiende hacia alejarnos de Dios, tiende a no confiar, a no creer, a ser incrédulo y a no aferrarse y a no tener esa relación con el Señor. Pero Dios siempre nos está buscando a nosotros.
Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades y Dios siempre quiere estar cerca de cada uno de sus hijos. Dios les bendiga, Dios les acompañe y espero que esta lección haya servido para que nosotros podamos profundizar más en la salida del éxito y el significado espiritual que tiene para nosotros y sobre todo en el tiempo del fin, porque Dios va a intervenir en este mundo y nos va a liberar de este mundo pecaminoso. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.